Buenas tardes, compañeros. Aquí Ana Valentina Telles. Y bueno, continuando con la línea de teorías del aprendizaje, yo voy a presentar el constructivismo, que más que una teoría que se muestra como única y definitiva, se presenta como un espacio para seguir desarrollando hipótesis y complementando diferentes perspectivas, pero basándose desde un mismo supuesto o principio. Y este es que el aprendizaje es un proceso activo y no pasivo, porque el sujeto no es un recipiente vacío, sino que es capaz de realizar procesos como el de organizar información, interpretarla y transformar lo nuevo con lo que ya sabe. Esto mediado o gracias a interacciones sociales con el entorno y con sus pares, interacción que se va a dar por medio de herramientas culturales como el lenguaje. ¿M? Y para ver lo que dijimos antes, la lectura nos presenta tres perspectivas que mm, más que verse de una forma separada, es como el desarrollo de cómo se ve el aprendizaje, de cómo sucede. Y la primera, como su prefijo lo dice, exo, se refiere a lo externo, a lo de afuera. Entonces acá nos dice que el conocimiento se da gracias a que representamos el mundo externo. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos la endógena, que nos dice, pues no necesariamente sucede con un estímulo externo, sino que es un proceso que lo hace el individuo por su cuenta. De manera interna, él va a hacer todos estos procesos abstractos y cognitivos. ¿M? Pero al final se nos presenta la dialéctica, la perspectiva dialéctica, que nos da un diálogo entre las primeras dos y nos dice, pues, que al final el estudiante va a aprender en interacción con lo interno y lo externo, y esto se va a transformar mutuamente. Entonces, que el conocimiento va a nacer del intercambio constante entre lo individuo y su entorno. ¿M? Y para ver todas estas cosas que ya mencionamos, vamos a revisar algunos autores claves de los cuales se basaron estos principios. El primero es Jean Piaget, que fue uno de los primeros en decir y afirmar que el conocimiento se construye o se da desde la acción. Entonces, que aprender significa organizar la experiencia en esquemas mentales o estructuras que se van a volver más complejas a medida que maduramos. Y por eso es que él introduce este concepto de maduración biológica, que se refiere al desarrollo natural y biológico del cerebro y del pensamiento conforme crecemos. ¿M? Y él, pues, estudiando a los niños, dividió este desarrollo en cuatro etapas. La primera, que va a hacer referencia a que aprendemos desde el nacimiento a los 2 años, desde el movimiento y lo sensorial. Y después vamos a entrar a una etapa preoperacional desde los 2 a los 7 años, en donde se va a introducir el lenguaje, el mundo simbólico y lo creativo. ¿M? Después de ahí, pues en corto, la operacional concreta, en donde se va a empezar a crear secuencias lógicas desde lo concreto, desde lo que es un hecho. Y en la operacional formal ya se va a tener en cuenta lo abstracto. Entonces se van a realizar deducciones e hipótesis y posibilidades del futuro. ¿Sí? Sin embargo, la lectura nos dice que cada una de estas etapas que permite nuevas formas de razonar, imaginar y comprender el mundo, no necesariamente corresponde así a rajatabla al rango de edad que Piaget presenta, porque tú puedes tener a un niño de 6 años que realiza cosas de una etapa operacional concreta, ¿m? Cuando debería estar en la preoperacional. Entonces es por eso que la lectura nos dice cómo es un gran estudio y es una gran guía para el maestro, pero no se debería
tomar tan literal los rangos de edad. ¿M? Piaget también nos presenta el concepto de equilibrio cognitivo, es bastante importante, que es como esta coherencia entre lo que ya sabemos y lo que descubrimos. ¿M? Entonces, ¿qué sucede cuando algo no encaja con lo que entendemos? Pues se va a generar un desequilibrio. Desequilibrio que va a venir de un conflicto o de un planteamiento de un problema cognitivo. Este problema, como mencioné antes, produce un desequilibrio y la mente va a buscar solucionarlo y volver a su punto de equilibrio mediante dos procesos. El primero, asimilación, que es como su nombre lo indica, entender que esto nuevo existe y que desde lo observable yo lo puedo describir de esta manera. O bueno, esto tiene esto y esto y esto. Y desde lo que yo veo, pues, y observo, pues es como así. ¿M? Pero después vamos a pasar a un proceso de acomodación en donde ya esto nuevo no solo vamos a reconocer su existencia, sino que lo vamos a interiorizar. ¿Y cómo? Modificando nuestras estructuras previas para incluir esto. ¿M? Cuando eso sucede, volvemos otra vez al punto de equilibrio y se genera algo que se llama adaptación cognitiva. ¿Ok? También nos dice que Piaget, em, él reconoce que estos conflictos, el planteamiento de problemas no surgen de la nada ni el descubrimiento tampoco, sino de la interacción del sujeto con el entorno. Pero aunque él reconoce la parte social, no termina de profundizar en ella. Y es por eso que se presenta o se recopila los trabajos de Vygotsky. Nos da una mirada más social del aprendizaje. ¿M? Vygotsky nos va a dar esta mirada social y cultural del proceso de aprender y nos dice algo muy importante y es que aprendemos con otros y gracias a otros. ¿M? O sea, el aprendizaje no ocurre en el vacío ni dentro de la mente de cada quien y allá cada uno con Dios, sino en la interacción constante con nuestro entorno y nuestros pares. ¿M? También nos presenta tres zonas para describir el proceso de aprendizaje. Acá yo puse la zona de desarrollo próximo, que es donde ocurre el aprendizaje, pero para entender esta CDP hay que comprender o tener en cuenta las otras dos, son tres. La primera es la de desarrollo real. Entonces acá nos hablan qué es lo que el estudiante ya sabe hacer por sí solo, ¿m? Lo que hace él mismo sin ayuda. Y después está la de desarrollo práctico, la de desarrollo próximo, perdón, en donde es lo que el estudiante puede hacer solo, pero al mismo tiempo lo que todavía no puede hacer y podría lograr con ayuda. Y acá es donde realmente ocurre el aprendizaje. Brunner, inspirado en Vygotsky, introduce un concepto en esta zona de desarrollo próximo que se llama andamiaje, es esta estructura facilitadora o de ayudas que le va a brindar al estudiante las herramientas para llegar, para adquirir una habilidad y ser autónomo o adquirir un aprendizaje. ¿M? Y bueno, cuando pasamos por esta zona de desarrollo próximo, que es un proceso, vamos a llegar a la zona de desarrollo potencial. ¿M? Acá no tenemos andamiaje porque como es un proceso, el andamiaje es temporal y hace parte solo de la CDP. Entonces, cuando llegamos a la de desarrollo potencial, nos referimos a que el estudiante ya llegó gracias al acompañamiento recibido y pues él puede hacer por sí mismo y de forma autónoma lo que antes hacía con ayuda. ¿M?
Vygotsky también nos presenta los procesos psicológicos que los describe como funciones mentales que se desarrollan en dos niveles. El primero es el nivel o plano interpersonal, en donde nos dice que este es el que ocurre de primeras, porque es la interacción entre dos personas y son todos esos estímulos que recibimos de la interacción. Entonces, todo eso que aprendemos del entorno y con otros, que puede ser imitando, repitiendo o escuchando. Y nos dice que todo esto de lo interpersonal lo vamos a llevar a lo intrapersonal y que es acá cuando ese conocimiento inter se interioriza y se convierte en intra. ¿M? También nos resalta las herramientas culturales como medios que usamos para pensar, comunicarnos y actuar en el mundo. Más adelante vamos a entender, por ejemplo, cómo o cuál es el rol de herramientas culturales como tan importantes como el lenguaje. ¿Sí? Continuando, la lectura nos presenta el aprendizaje mediado socialmente. ¿Sí? Aquí hay cosas que ya vimos antes, como puede ser las herramientas culturales y cómo a través de ellas pues podemos interactuar con el entorno y al mismo tiempo internalizarlo, ¿sí? Que la internalización. Nos dice que pues estas herramientas son de función doble porque sirve para aprender y también para enseñar. También esta implicación docente la vamos a ver más adelante con la práctica respecto a una práctica constructivista. ¿Sí? Y nos va a presentar los conceptos espontáneos y científicos. Entonces son dos tipos, Vygotsky distingue dos tipos de conceptos que el aprendiz desarrolla. Estos son los espontáneos y los científicos. El primero eh, son las hipótesis propias que el niño hace y son conceptos o hipótesis que se desarrollan de forma natural en la vida diaria y en la cotidianidad. Aquí la gran diferencia es que no va a haber una intervención de una enseñanza formal, es de una experiencia cotidiana. Por ejemplo, conceptos que se forman de experiencias cotidianas y naturales puede ser que las frases más largas o las palabras más largas son las más importantes, o que un objeto es más ruidoso dependiendo de su tamaño. Entonces, entre más grande se va a escuchar más fuerte y con más ruido. Y bueno. Y después Vygotsky nos presenta los conceptos científicos. Acá sí, pues bueno, nos dice que estos conceptos se forman gracias a la intervención social educativa y pues que el niño empiece a tener contacto con un aprendizaje sistematizado y con una guía facilitadora como el profesor. Acá él nos presenta estos dos conceptos como complementarios. Entonces nos dice que la formación de un concepto científico se puede dar con el diálogo que va a ser el concepto espontáneo con lo que se le presentará en la escuela, ¿m? O en esta intervención guiada. Entonces, por ejemplo, el objeto que antes pensábamos que era más ruidoso porque es más grande, pues ahora nos enseña que no necesariamente es así y que el sonido y el volumen no va a depender del tamaño del objeto, sino de la frecuencia de las vibraciones. ¿M? Entonces, sí, pues Vygotsky nos dice que el espontáneo es como un punto de partida y los científicos es lo que termina estructurando y dando precisión. Entonces acá es importante, aquí viene lo de la implicación docente, es importante que el docente conecte estos dos conceptos, ¿m? Y conecte estas ideas propias con el conocimiento académico. Nos presenta también la dimensionalidad del aula. Nos dice que un aula multidimensional va alineada más a un enfoque constructivista. ¿Por qué? Porque va a implicar diseñar tareas
o actividades que no solo sean ejercicios gramaticales, sino que integren aspectos como del entorno, sociales y hasta emocionales. ¿M? También va a requerir de plantear tareas auténticas y con sentido, teniendo en cuenta lo que mencionamos antes de la cultura y el entorno. Se va a dialogar respecto a la participación de los estudiantes en la planeación y la toma de decisiones. También nos va a hablar de que los patrones de agrupamiento va a ser individual en el sentido de que no vamos a hacer, no va a ser todo el grupo la misma actividad, sino que vamos a dividirlos por grupitos y habilidades o pensando en que se puede beneficiar cada uno de esa interacción con sus compañeros de grupo. Entonces nos habla de un patrón de agrupamiento bastante consciente y pensado. Y las evaluaciones de desempeño nos las va a presentar desde un aula multidimensional, como calificar un proceso y hacerlo, y como cómo se va a evaluar un proceso, entonces no es algo público y no es sobre una comparación social, sino dentro de lo que ha hecho y ha desarrollado de forma individual el sujeto o el estudiante. Bueno, continuando, vamos a ver la importancia del discurso privado y del lenguaje. Como mencioné anteriormente, mm, Vygotsky hace un gran énfasis en la importancia del lenguaje, no solo como forma de comunicarse e interactuar con otras, sino como una manera de poder organizar el pensamiento, reflexionar sobre el mismo y llegar a la autorregulación. La lectura nos presenta el discurso privado como ese monólogo interior y las verbalizaciones externas o cuando susurramos repitiendo instrucciones. Entonces nos dice que la verbalización es más común para recordar instrucciones o seguir pasos, mientras que el discurso privado va a servir demasiado para poder autorregular conductas y hábitos. De hecho, tengo una amiga que estudia psicología y pues como Vygotsky es un psicólogo, ella mencionaba que parte de estos estudios sobre cómo el lenguaje sirve para reflexionar sobre la conducta, pues es como la base para tareas como escribir un diario, ¿no? Escribir un diario y todo lo que pensamos para después leerlo de forma impersonal y reflexionar sobre, bueno, qué trato nos estamos dando o qué perspectiva tenemos sobre diferentes cosas. Entonces, que esta es como una tarea que se usa para que después tú mismo hagas eso con tu discurso privado. Entonces, que para que después tú mismo analices tu monólogo interior y no después ya no necesites escribirlo y leerlo de manera impersonal. Entonces ahí nos habla de que como desde tu monólogo interior y desde el discurso, tú no solo organizas para planear, sino que puedes pensar de forma un poco impersonal y reflexiva sobre qué tipo de palabras estás usando y cómo eso tiene relación en cómo tú percibes el mundo y la realidad. Y eso es muy útil porque te va a permitir conocerte a ti mismo y moderar tu conducta y tus hábitos. ¿M? Porque vas a entender cosas como eh, detonadores, anclajes de conducta y, y cómo tú puedes usar eso a tu favor para planear mejor o para crear sistemas autónomos de aprendizaje que sean más efectivos para tu estilo y ritmo personal. Entonces, sí, por eso Vygotsky le da una gran importancia al lenguaje. ¿M? Listo. Pasando con lo teórico, vamos a, bueno, hablar de la parte práctica, de cómo se puede utilizar un enfoque constructivista en la práctica. Entonces,
Empezamos con unos principios claves. ¿M? Los principios claves que nos presenta la lectura, el primero es plantear un problema. Recuerdan que con Piaget vimos la importancia de crear un conflicto cognitivo, cómo eso va a llevar al crecimiento y al desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces, lo primero es que obviamente hay que plantear problemas relevantes y con sentido para los estudiantes y además adecuados a la carga cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Adecuados a la carga cognitiva es que puedan relacionarlo con su entorno y con sus estructuras previas. ¿Por qué? Porque si ellos no encuentran con qué asociarle y darle sentido, la carga cognitiva va a ser mucha y va a llevar a que simplemente dejen todo tirado y no estén interesados en aprender eso que le estás presentando. Después nos presenta como principio clave el estructurar. Estructurar el aprendizaje alrededor de conceptos fundamentales. Entonces la lectura nos dice que no solo es presentar datos, sino ideas y nociones que funcionen en diferentes contextos. Por ejemplo, la noción de sistema que no solo se asocia a la parte de las ciencias naturales y las ciencias básicas, sino también en las ciencias humanas y, bueno, en la sociedad. Entonces, sí, estructurar alrededor de conceptos que, y nociones que se pueda asociar a diferentes contextos. Después nos dice la lectura que hay que valorar y adaptar el currículo. ¿M? A las suposiciones de los estudiantes. Esto quiere decir que el currículo no puede ser fijo y cerrado, sino que tiene que tener en cuenta las ideas previas del estudiante. ¿M? Tiene que tener en cuenta lo que el estudiante ya cree o sabe y el entorno para luego, pues, plantear o provocar estos conflictos cognitivos y la reconstrucción del conocimiento. Y finalmente, nos presenta el evaluar, que aquí lo puse como un poco más grande, que es la evaluación auténtica. Relacionado con lo que vimos en una aula multidimensional, la lectura nos dice que la evaluación tiene que ser integral, tiene que medir un proceso y tiene que priorizar la comprensión profunda y la aplicación de estos conocimientos en contextos reales. Eso quiere decir que acá pues no buscamos una respuesta o una respuesta única y perfecta o que tú digas el dato correcto, sino que tú demuestres que todo lo que vienes aprendiendo con este andamiaje y esta guía, tú lo puedas hacer de manera autónoma o lo puedas aplicar, así sea explicando una idea abstracta o haciendo, pues, en un determinado contexto, haciendo una aplicación, en un contexto real. Entonces, sí, como dije antes, se valora el proceso del conocimiento más que un resultado único y estandarizado. Bueno, la lectura nos presenta los principios APA, eh, que son estos lineamientos bastante. Yo los encuentro bastante alineados con un enfoque constructivista. Si pueden observar, tiene, bueno, tiene cositas que ya vimos antes. Por ejemplo, los factores sociales y desarrollo. Otra vez enfatizar el rol del entorno y los pares y el contexto cultural. Los factores cognitivos y metacognitivos destacan que el aprendizaje es una construcción activa y no pasiva y que, bueno, y también al ser activa nos dice que el estudiante puede desarrollar factores cognitivos y metacognitivos como puede ser la reflexión sobre su propio pensamiento, conducta, hábitos y por ende de su propio aprendizaje y el desarrollo de competencias como el pensamiento estratégico. Lo que me gusta de estos principios es que adicionalmente nos va a hablar
de cosas que no habíamos mencionado antes a profundidad, y una de ellas son los factores motivacionales y afectivos, ¿no? Cómo las emociones van a influir mucho en nuestro proceso de aprendizaje. ¿M? Y las diferencias individuales, porque reconoce que no todos aprenden igual y que, bueno, cada persona va a tener una preferencia por por recibir el conocimiento por un determinado estímulo. Entonces, aquí vendrían los estilos de aprendizaje, va a venir los antecedentes culturales y el entorno. ¿M? Y pues las necesidades educativas, porque las necesidades educativas se van a convertir en algo bastante individual y personalizado. ¿M? También reconoce los ritmos de aprendizaje a su paso. Listo. Algo que nos dice la lectura es que hay ciertos desafíos en la aplicación de estos principios en una práctica constructivista. Voy a mencionar uno que no está aquí y que no, bueno, el autor no mencionó, y es para mí un desafío respecto a una evaluación auténtica y el tener en cuenta procesos individuales. Es el entorno en donde los vas a tener que aplicar. A mí me parece un desafío total el tener que, bueno, el realizarlo en colegio, como dice mi compañera Oriana, colegio público, con cada curso o cada uno de los cuatro, cinco, novenos y décimos, con 48 y 45 estudiantes por salón. Entonces es un poco complejo para el profesor. Y bueno, otro desafío que sí menciona la lectura es la falta de información, la falta de formación, perdón, la falta de formación de los docentes, aunque él no lo menciona como, hay una problemática porque los docentes no se forman, él solo dice que si el docente pues no tiene esta formación en desarrollar planeaciones complejas y estratégicas, le va a costar un poco aplicar este enfoque constructivista. Otro factor eh, que él encontró bastante desafiante es el sistema educativo. Y entre eso, la cultura escolar y las pruebas estandarizadas que son bastante homogéneas, que no van a revisar procesos, que van dirigidos a un único resultado, y una cultura escolar que es básicamente la cultura de la nota. Otra vez, no nos basamos en procesos, sino en la nota. Y también en la cultura de la nota el estudiante pierde autonomía sobre su propio aprendizaje, si lo pensamos bien. ¿Listo? Bueno, continuando con la profundización de la práctica constructivista, siguen las aplicaciones a la enseñanza. El autor nos da ciertas estrategias que podemos utilizar en el aula. ¿M? La primera es un aprendizaje por descubrimiento. Entonces acá nos dice que, bueno, el profesor no va a dar como respuestas únicas, sino que va a llevar a los estudiantes a situaciones o mm, los va a llevar a él planteando hipótesis complejas, los va a llevar a ellos mismos a explorar sus conocimientos previos, y asociarlos y ellos mismos también formular una resolución a estos problemas o a seguir desarrollando la hipótesis que el profesor ya planteó. Continuando, también nos presenta la enseñanza por indagación. ¿M? Acá nos dice que, bueno, que el profesor, utilizando las preguntas, va a llevar o guiar a los estudiantes a que ellos mismos deduzcan estos conceptos. Sin embargo, nos dice que para esto, el profesor ya debe o debió brindarle a los estudiantes las herramientas necesarias y las bases sobre el tema para que puedan llegar bueno, a donde el docente quiera llevarlos.
y también pues que va a exigir de tutores capacitados. Y nos habla del aprendizaje asistido por pares. Aquí él menciona los beneficios bueno, de los grupos, entre ellos la motivación, porque puede ser un poco intimidante primero explorar un tema tú solo frente al profesor y que te haga preguntas o tú respondiendo mientras toda la clase te observa. Entonces puede ser un poco intimidante. Él dice que el formar grupos con compañeros que ellos conocen puede reducir pues esta como intimidación y mejorar el rendimiento porque va a estar más tranquilo. ¿M? También nos dice que es clave aprender a estructurar grupos con roles claros y metas específicas. Entonces, que no es como tan simple meter los nombres y que salgan al azar. Y si es así, que debe tener un propósito, sino que debes tener en cuenta, mm, como tienes en cuenta el proceso de cada uno, entonces, pues tienes que planear el por qué haces esos grupos de esa manera. Tienes que como prever que cuando haces ese grupo, tal estudiante y tal estudiante y tal estudiante van a asumir estos roles y por ende van a tener un intercambio que va a beneficiar a todos. ¿M? Bueno, la lectura menciona, le dedica un buen pedazo como estrategia a las discusiones y debates. Le dice que es un método bastante bueno porque permite construir el conocimiento de manera colectiva y conocimiento que va a surgir y a desarrollarse durante un diálogo. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a aplicar lo que saben y a través del diálogo van a contrastar ideas, negociar significados y con esta interacción se va a lograr una comprensión más profunda y flexible. ¿M? Entonces, pues si lo pensamos bien, son dinámicas que promueven principios constructivistas como es una construcción activa del conocimiento, una mediación social y pues una reflexión crítica. ¿M? Bueno, el texto nos menciona un factor importante para el aprendizaje que es la motivación. Y acá va a recopilar todas estas expectativas, las creencias del profesor, las creencias de los estudiantes y sus entornos, y el tipo de mentalidad o perspectiva con la que miramos lo que es aprender. ¿M? También ciertos factores que van a influir en la motivación. Primero, nos presenta el modelo Target y bueno, nos dice que presentar una tarea con sentido para ellos y teniendo en cuenta, bueno, que esté situada y los conocimientos previos, pues puede, otra vez, como dije mencioné antes, al fomentar el sentido, pues puede darle una carga cognitiva adecuada al estudiante y que pues no le parezca como sin sentido la tarea y al final termine por no hacerla o abandonarla. Un segundo factor del modelo Target es la autoridad. Mm, Acá nos mencionan que se va a ver el papel o el rol del profesor y el estudiante más desde el diálogo y no una posición en donde la autoridad absoluta es el profesor. Entonces acá el profesor va a dialogar con el estudiante y lo puede hacer parte de su propio aprendizaje, le va a dar autonomía a su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de decisiones, de planeación incluso o de cómo realizar ciertas actividades. También es genial para desarrollar sentido de pertenencia al aprendiz sobre su propio proceso. Nos menciona el reconocimiento. Acá entra el factor un poco emocional y pues como decía mi compañera Jenny en el conductismo, como un refuerzo positivo, como el reconocer los logros
y el esfuerzo, pues va a motivarlos a continuar. Bueno, ya mencionamos la gran ventaja de los grupos que sean heterogéneos y colaborativos. Es genial para que reflexionen e intercambien perspectivas, contrasten ideas y negocien significados. La evaluación eh, individual porque va a tener en cuenta que es un proceso personal para cada aprendiz. Y retroalimentación constructiva. ¿M? Tiempo no lo presenta como ritmos flexibles y tiene que ver con lo que vimos en los principios APA, con las diferencias de estilos de aprendizaje y ritmos. Entonces acá se va a priorizar la comprensión sobre la rapidez, comprensión que se va a dar entendiendo pues que debe haber flexibilidad, ya que hay diversidad sobre los ritmos y los estilos de aprendizaje. ¿M? Y pues tener en cuenta eso también reduce la posibilidad de que el estudiante se frustre. Listo. Tenemos las expectativas del profesor. Acá la lectura nos menciona las creencias que tiene, que como estas creencias van a influir en nuestro trato a, bueno, al aprendiz o al grupo. ¿M? Entonces la lectura nos habla de un estudio clásico que hizo Rosenthal y Jacobson y sobre el fenómeno o Pigmalión y las profecías autocumplidas, en donde se reflejaba que un profesor que ya tenía una creencia negativa sobre su estudiante o su grupo, ya lo estaba condenando a tener un resultado no tan positivo. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes en la mente que este es el canzón o este grupo no se puede trabajar, eso va a influir, así no te des cuenta, en la manera en cómo tú te vas a relacionar con ese aprendiz y con ese grupo, en las oportunidades que les vas a dar y en cómo les vas a dar esas oportunidades, en el tipo de feedback que le vas a dar y el tipo de emoción que le vas a transmitir. Entonces, eso, si tú ya tienes una expectativa no tan positiva de tu aprendiz, pues le vas a dar un trato que lo condene o lo predisponga a no tener un resultado o un proceso, pues, satisfactorio. Entonces, acá la lectura nos recalca en cómo el docente debe tener bastante cuidado y prestar atención a sobre las expectativas que tiene sobre su grupo y sus estudiantes. ¿M? Y relacionado con las expectativas, tenemos las teorías implícitas que nos presenta dos tipos de forma o dos maneras de ver la inteligencia y el aprendizaje. Entonces, ¿cómo se relaciona con la motivación? Por ejemplo, si yo tengo una creencia de que la inteligencia es fija y innata, entonces me voy a frustrar porque sucede mucho en espacios en donde le dicen al estudiante o le dicen, ay, es que usted no le va bien en el colegio, no tiene buenas notas, usted no sirve para estudiar, mejor póngase a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia de que la inteligencia y el aprendizaje es algo fijo, o lo tienes o no lo tienes, es innato, o eres inteligente o no, y mejor póngase a hacer otra cosa. Y lo mismo sucede con ciertos conceptos que no entendemos. Entonces, cuando tenemos una perspectiva fija, podemos, por ejemplo, ver las matemáticas como algo que no es para nosotros, no es el tipo de inteligencia que yo tengo, yo no tengo el don para eso, entonces mejor no lo exploro. ¿M? Por su contraparte, la lectura nos presenta una perspectiva de crecimiento y resiliencia. ¿M? Esta es la que va alineada más con el constructivismo. ¿Por qué? Porque nos dice que las habilidades son incrementables, desarrollables y que
el aprendizaje es un proceso que se desarrolla. El pensar en que esto es un proceso y que las habilidades son desarrollables nos lleva a ser más pacientes con nosotros mismos y entender que puede que unas cosas me cuesten más que otras, pero no significa que no lo tengo o que yo no voy a ser hábil en eso, sino que voy a requerir no solo de más tiempo, sino de pronto de ser un poco más reflexivo con mi proceso de aprendizaje con este concepto. Entonces, que de pronto necesito otro tipo de estrategias o explorar otro tipo de formas, para adquirir esta habilidad que me cuesta. También, pues bueno, se menciona un poco, pues no se menciona, pero lo que puede uno inferir y reflexionar respecto a una perspectiva de crecimiento es que no solamente se aplica en el aula profesor-estudiante, sino que es una creencia que puede venir desde casa y desde el entorno, y como nosotros como profesores debemos promover, pues, que esa creencia sobre el aprendizaje y nuestras habilidades sean más llevado al progreso, al proceso y a que es incremental y no fijo e innatista en ese sentido. Esto para promover que nuestros estudiantes pues no se frustren y terminen tomando una actividad como una actitud, perdón, que sea de rechazo y más bien que, bueno, no tiren la toalla y entiendan que al ser un proceso pues debe haber perseverancia y resiliencia. ¿M? Y para terminar, el texto termina mm, con una parte muy bonita que es sobre la enseñanza reflexiva y el docente reflexivo. ¿M? Acá nos dice que el constructivismo tiene un enfoque bastante reflexivo, porque el docente no puede actuar de manera automática, tiene que pensar críticamente sobre lo que hace, por qué lo hace y pues con qué objetivos pedagógicos. Entonces, el autor hace como un contraste con la enseñanza tradicional, en donde el profesor aplica métodos fijos y dice como que no se trata de eso, sino de tomar decisiones muy conscientes y bien pensadas, basadas tanto en el conocimiento y el entorno de los estudiantes, el contexto, lo que vimos con Vygotsky de los procesos psicológicos, la cultura, la motivación y hasta del propio docente y sus creencias. Entonces, sí, nos dice que es un enfoque bastante activo y flexible y que va a requerir que los profesores piensen críticamente y adapten sus métodos y planeaciones. ¿M? Y para profundizar en esto, nos da unas pautas de cómo convertirse en un docente reflexivo. Nos dice que, bueno, lo que hablamos de tomar decisiones considerando el entorno escolar, la cultura, el contenido del material, el origen de los estudiantes, factores situacionales que pueden cambiar. Nos dice que debemos tener una planeación fluida, va bastante alineado con lo de no tener un currículo rígido ni metodologías fijas, sino que la planeación, más que un molde cerrado, tiene que ser una guía que pueda adaptarse a lo que surja. ¿M? Nos habla del conocimiento personal y profesional, en donde los docentes deben pensar y reflexionar sobre sus creencias y expectativas, sobre sus estudiantes, sobre él mismo, sobre cómo concibe la lengua, sobre cómo concibe el sistema educativo, su identidad, un montón de cosas para mejorar su práctica. Y continuando sobre el crecimiento profesional, termina invitándonos a una formación continua, no solo en lo formal de voy a tomar un curso, voy a tomar esta maestría, un diplomado, que sí es muy útil, sino también hacerlo en lo informal, en nuestra práctica. Nos invita a ser investigadores de nuestra propia práctica,
a conversar con colegas, bueno, a tener un diario en donde puedas escribir qué te funcionó y qué no en tal contexto, ¿m? Qué se puede mejorar, qué se puede modificar, eh, qué es diferente de este grupo al otro respecto al contexto. Y bueno, entonces nos dice que cuando somos investigadores de nuestra propia práctica, nuestra enseñanza puede ser más efectiva o es más efectiva. ¿Listo? Y bueno, y ya para terminar, voy a encender la luz. Ya para terminar, voy a presentar mi texto que se llama Tejiendo aprendizajes, una reflexión constructivista. ¿M? Eh, Dice así. Reflexionar sobre mi práctica docente en la enseñanza del inglés ha sido un ejercicio de autoconocimiento y transformación. Comprender el constructivismo no solo como una teoría de aprendizaje, sino como una postura ética y humana frente a la educación. Me ha permitido cuestionar mis propias creencias, expectativas y modos de enseñar. Ser docente de lenguas desde este enfoque, implica asumir que el conocimiento no se transmite, sino que se construye en interacción con otros y con el mundo que habitamos. He aprendido que como educadora debo ser investigadora constante de mi propia práctica, observar, analizar y replantear lo que ocurre en el aula. Me ayuda a reconocer no solo lo que mis estudiantes aprenden, sino también lo que yo aprendo de ellos. Esta mirada reflexiva me permite identificar cómo mis experiencias de formación, mis ideas sobre la lengua y mis expectativas sobre el buen aprendizaje influyen de manera como acompaño sus procesos. Reflexionar se convierte entonces en un acto de humildad, aceptar que enseñar también implica desaprender, cuestionar y reconstruir. También he comprendido que nuestras creencias y expectativas como docentes ejercen un poder silencioso pero profundo sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. El constructivismo me ha llevado a mirar con atención el efecto Pigmalión y las profecías autocumplidas en mi práctica. A menudo, sin notarlo, nuestras percepciones sobre las capacidades de un grupo o de un estudiante en particular pueden influir en la forma como enseñamos, el tipo de oportunidades que brindamos y el nivel de confianza que transmitimos. Cuando un docente cree genuinamente en el potencial de sus estudiantes, su actitud, sus palabras y sus gestos comunican esa confianza, generando un entorno motivador en el que los aprendices se sienten capaces y valorados. Por el contrario, cuando nuestras expectativas son bajas o se basan en prejuicios inconscientes, también terminamos reforzando límites que quizás no existían antes. Reflexionar sobre esto me ha hecho más consciente del impacto que tienen mis propias creencias en los resultados del aprendizaje. Entendí que el rol del docente constructivista no es solo facilitar experiencias significativas, sino también creer profundamente en la capacidad de cada estudiante para construir conocimiento y transformar su realidad. En esa creencia auténtica se siembra la motivación. Los estudiantes aprenden mejor cuando sienten que su docente confía en ellos, los escucha y los acompaña desde la empatía. El constructivismo inspirado en autores como Piaget, Vygotsky y Brunner nos recuerda que el aprendizaje surge de la experiencia significativa del diálogo, del error y de la colaboración. En mi práctica, esto significa reconocer que no todos mis estudiantes parten del mismo punto ni aprenden de la misma manera. Por eso el contexto es una parte esencial del proceso. No es lo mismo enseñar inglés en una escuela rural, donde los niños se conectan con el mundo desde la naturaleza, las labores del campo y una vida comunitaria fuerte, que hacerlo en una institución urbana donde los grupos son numerosos, las dinámicas son más rápidas y las motivaciones hacia el inglés se relacionan con las oportunidades académicas o laborales. Cada entorno me ha enseñado algo distinto.
En la ruralidad comprendía el valor de la cercanía, de construir confianza y de vincular la lengua con la realidad cotidiana de los estudiantes. En lo urbano aprendí a valorar la diversidad, la creatividad y la necesidad de estrategias que promuevan la participación en medio de grupos grandes. Ambos espacios me han recordado que el aprendizaje del inglés solo cobra sentido cuando se sitúa en la vida de los estudiantes y se conecta con sus intereses, emociones y contextos culturales. La enseñanza del inglés desde el constructivismo me ha llevado a entender que el aula es mucho más que un espacio físico, es un lugar de encuentro, de construcción colectiva y de transformación mutua. Allí convergen las voces, las historias y las formas de ver el mundo de cada estudiante, y también las del docente, que, lejos de tener todas las respuestas, se permite aprender junto a ellos. Desde esta mirada, el aula se convierte en un laboratorio de humanidad donde el lenguaje no solo sirve para comunicarse, sino para pensar, crear y construir sentido. Por otro lado, reflexionar sobre mi práctica me ha permitido comprender que cada decisión pedagógica, cada material elegido, cada actividad propuesta, cada palabra pronunciada, refleja mis propias creencias sobre lo que significa aprender y enseñar. Ser consciente de esas creencias, de mis expectativas y de mis propios procesos formativos se vuelve un acto de responsabilidad. El constructivismo me recuerda que enseñar no consiste en promover una verdad, sino en generar las condiciones para que el conocimiento se construya en diálogo con los otros, reconociendo su contexto, su ritmo y su voz. En última instancia, he aprendido que la enseñanza del inglés puede y debe ser un acto de coherencia y esperanza. Coherencia porque enseño desde la convicción de que el aprendizaje tiene sentido cuando nace del respeto, de la curiosidad y del vínculo con la vida. Esperanza porque cada estudiante representa la posibilidad de un mundo más consciente, más crítico y más humano. Por eso reflexionar sobre mi práctica no es solo un ejercicio académico, sino una forma de seguir creciendo, de reinventarme y de mantener viva la pasión por enseñar. Enseñar desde el constructivismo significa acompañar procesos, creer en el potencial de cada estudiante y crear espacios donde aprender sea un acto de descubrimiento, diálogo y transformación. Y bueno, eso es todo, compañeros. Que tengan buen día, buena noche y bueno, hasta pronto.